Un saludo cordial, Ariana. Ariana, este video está dirigido para que puedas realizar la actividad en clase 2.7. En la actividad 2.7 que se encuentra colgada en la plataforma Kabi, tú vas a encontrar un gráfico un poco similar a este, bastante similar, en el cual te pido calcular o determinar la velocidad en cada uno de los puntos señalados. ¿A qué me refiero? Tú puedes ver que aquí está un gráfico. Este está dado en metros y este está dado en segundos. Lo que significa que estamos hablando de espacio o distancia versus tiempo. Recuerda que la velocidad es igual a la distancia dividida para el tiempo. Dependiendo el contexto, podemos usar la X, podemos usar la D, podemos usar la E. En este caso usamos la X, pero no lo olvides, la X representa la distancia y la distancia en este caso es el eje vertical. Y el eje horizontal está definiendo el tiempo en segundos. ¿Qué es la velocidad? La velocidad no es otra cosa del cambio que sufrió o qué espacio recorrió dividido para el tiempo que tardó en recorrer ese espacio. Entonces, si nosotros queremos calcular la velocidad en el punto A sabiendo que partió desde aquí, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es determinar cuál fue el incremento o la diferencia que sufrió la distancia versus el tiempo. Por decirlo de otra manera, vamos a colocarlo aquí con una línea. Yo puedo generar aquí un triángulo, lo voy a hacer así. Entonces, tengo un triangulito. Este triángulo, voy a pintarlo aquí con unas rayitas. Este triangulito de aquí, tú puedes ver aquí que hay una distancia, esta distancia de color verde, tiene un valor. Lo podemos analizar viendo su proyección hacia el eje X. Tú puedes ver aquí que se proyecta acá abajo. Aquí tiene una distancia de, si hasta acá tiene 100, cada rayita, cada espacio vale 20. Por lo tanto, aquí tiene 20, 40, 60. Esto tiene una distancia de 60. Mientras que desde aquí, que era 20, subió hasta 120, entonces hubo un incremento vertical de 120 menos 20, hubo un incremento de 100. Es decir, que aquí hay una distancia desde aquí hasta aquí, hay una distancia de 100. Hubo un cambio. Lo que buscamos ahora es qué cambio sufrió la distancia y qué cambio sufrió el tiempo en ese momento. Estos 100 metros, estos 60 segundos. Por lo tanto, desde el que inició hasta que llegó al punto A, hubo un cambio en X, no en X, bueno, en el de distancia de 100 metros. Ahora, nosotros podemos definir a la velocidad como, para que no nos hagamos líos, el cambio que sufre Y dividido para el cambio que sufre X. Aquí en esta fórmula que te acabo de escribir, ya en cambio está un poco más relacionado al plano cartesiano. Entonces, te estoy diciendo que para encontrar la velocidad en un punto determinado, yo debo calcular el cambio que sufrió el eje Y y el cambio que sufrió el eje X. Para el ejemplo que estamos haciendo del punto A, yo puedo decir que la velocidad en el punto A será igual a el cambio que sufrió Y. El eje Y, el vertical, podemos ver que sufrió un cambio, estaba en 20 y terminó en 120. Por lo tanto, sufrió un cambio de 100 metros, que es la distancia que recorrió. Ahora, en cambio, el tiempo, ¿qué tiempo transcurrió
en dar ese cambio de 100 metros. Según mi gráfico dice que sufrió 60 segundos, o sea que transcurrieron 60 segundos para hacer ese cambio. Lo que me da como respuesta, tacho 0,0, simplifico y me da 5 tercios, que eso es 1,33 más o menos, metros sobre segundo. Esto es lo que hemos estado haciendo el día lunes y martes y de lo cual tienes que hacer la actividad. Ahora, vamos a calcular para otro punto. Vamos a calcular ahora para el punto B. Entonces voy a borrar la parte, lo que acabo de hacer del punto A, porque lamentablemente, o voy a hacer un poco más pequeño ahí, ¿listo? Y te voy a mostrar cómo sería el cálculo para el punto B. Voy a tomar ahora el punto B. Digo, la velocidad en el punto B. Y mucha atención, de igual manera va a ser el cambio que sufre Y para el cambio que sufre X. Tomando en cuenta que partimos desde A, ojo, desde aquí iniciamos y terminamos acá. Entonces, hubo un cambio en Y. Tú puedes ver que cuando empezó en A, la distancia era 120 metros. Pero cuando terminó en B, sigue siendo 120 metros. Por lo tanto, sabemos que el cambio sufrido en Y fue de 0. Mientras que el tiempo que transcurrió desde que estaba en 20, cuando estaba en A, habían transcurrido 60 segundos. Y cuando llegó acá al punto B, tenemos 160 segundos. Es decir, que transcurrieron en teoría 100 segundos. Pero sabemos que 0 dividido para 100 es 0. Por lo tanto, tenemos 0 metros por segundo. De igual manera, tenemos que hacer el cálculo ahora para cuando hablamos del punto C. Hagamos el cálculo en C. Suponiendo que salimos de B, salimos desde aquí, desde este punto B, y llegamos a este punto C, entonces podemos ver claramente, déjame mostrarte aquí, podemos ver que si yo trazo una proyección para acá abajo y trazo una proyección para acá, yo puedo fácilmente notar qué está pasando. Puedo yo ver que fácilmente me doy cuenta que en X y en Y cambió. Déjame ver aquí. Si yo muestro aquí tendríamos más grande. Estaba en 120. Estaba aquí en 120. 120. Pero cuando llegué a C, ahora estoy en 20. Es decir, que hubo un incremento, en este caso negativo, de 120 bajé a 20, o sea, hubo un incremento negativo de 100 metros. Voy a poner acá la velocidad C. La velocidad C sería igual al cambio que sufrió Y, que en este caso sería 100 metros, dividido para el cambio en el tiempo. El tiempo en B estaba en 160. Estaba aquí en B 160. Y cuando llegué acá, ahora estoy en 240, si seguimos la secuencia. Entonces, de 160 a 240 me da a entender que hubo un cambio de 80 segundos. Lo que hago es dividir o simplificar y yo encuentro 5 cuartos de metros por segundo. Esto es lo que solicito que hagas en la actividad 2.7 que se encuentra colgada en la plataforma. Espero que esta información te sirva de ayuda y de no ser así, por favor, no dudes en comunicarte conmigo. Nos veremos en una próxima.